me voy a Portugal, me voy a Lisboa, por ejemplo. ¿Cuánto voy a pagar allí? Así, te voy a hacer así la pregunta a lo bruto. Sí. ¿Cuánto me van a cobrar? Hay algunos lugares que sí que están bonificados, ¿no? En cuanto al impuesto de sociedades por parte de Portugal. ¿Qué lugares? De que ese 5% en comparación con España, si no necesito un centro logístico de oficinas y demás que tenga que trasladar todo mi negocio hasta allí, sí me puede resultar rentable. Pero lo que no saben es que ahí en Portugal son mucho más estrictos en cuanto a lo que es el tema documentación. Criptomonedas y tributación de la tenencia o de... ¿Las autoridades portuguesas son como las españolas o...? Directamente pues compro fuera de mi país de residencia, vendo fuera de mi país, nadie se ha enterado, tengo el dinero allí y pues para evitar ese tipo de cosas pues van a endurecer las medidas de control. Soy alguien que además obtiene rendimientos del juego. ¿Tengo ventajas con respecto a España? Ya sabemos que O sea, a partir del año que viene empiezan a comunicarse datos entre países. pymes, micropymes, todo. Aquí había un calendario de implantación. Sí, empieza el 1 de enero de 2026, pero no puede simplemente decir, no, alquilo aquí un piso, digo que estoy aquí y ya pago. No, o sea, No. tú estabas pensando en irte fuera de España para evitarte lo de la facturación electrónica. Malas noticias porque Portugal también y para todo. ¿Tú piensas que una persona trate de eludir su condición de residente fiscal real habitual en Portugal? Le van a pillar, vamos a decirlo así. A ver, es Le van a que pillar a alguien que no quiera. yo soy residente de un país, pero he estado aquí estos días y cumplo este requisito. ¿Me puedo decir que soy residente fiscal allí? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Espero que estéis todos bien. Estamos aquí en un nuevo programa, una nueva entrega de este espacio en el que vamos a abordar más cuestiones sobre fiscalidad que seguro que son del interés de todos vosotros. Tenemos con nosotros aquí de nuevo a Daniel Palacios. Daniel, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muchas gracias. Muy bien, aquí encantado de estar de nuevo. Y nada, te doy pie a que siga con la presentación. Sí, bueno, en realidad me das pie a que siga con la presentación. ¿De qué vamos a hablar hoy, Daniel? Pues hoy hemos visto que hay mucha gente que nos está preguntando un poco más sobre lo que son la tributación o qué incentivos hay en Portugal, porque escuchan que hay bastante gente que se está empezando a mover allí o que se lo está planteando. Entonces, pues bueno, hay una serie de cuestiones o ideas que creemos que es importante que se conozcan. Entonces, pues quedo a tu disposición de que me dispares ahí las preguntas que consideres relevantes. Sí, bueno, o sea, en realidad cualquier persona que puede estar considerando mudarse al país vecino bueno, pues por las informaciones que le llegan sobre fiscalidad que puede ser más ventajosa, etcétera, etcétera, yo pienso que se puede estar planteando, bueno, pero en realidad yo, a ver, vale, yo me voy a Portugal, me voy a Lisboa, por ejemplo. ¿Cuánto voy a pagar allí? Así, te voy a hacer así la pregunta a lo bruto. Sí. ¿Cuánto me van a cobrar? A ver, pues lo primero es ver qué tipo de rendimientos tienes, si van a ser rendimientos del trabajo normales o van a ser por alguna actividad económica o alguna ganancia patrimonial para saber primero si por qué, qué es lo que vas a tener que tributar ahí en Portugal o incluso si quieres constituir una empresa, pues saber qué tipos impositivos va a tener la empresa que tú vas a montar, porque ahí en Portugal, dependiendo de dónde te sitúes, varían las cosas. Claro, o sea, por ejemplo, yo me voy a ir a Portugal y bueno, creo que puedo montar una pequeña empresa, sea de lo que sea, puede estar relacionada con las apuestas deportivas, porque es un área que interesa mucho a nuestra audiencia, pero puede ser otra área similar o bueno. Y me voy a Lisboa y la monto allí, en un pueblo al lado de Lisboa. Y entonces, ¿cuánto me va a cobrar la Hacienda portuguesa por los rendimientos de mi empresa? A ver, ahí lo primero es que, bueno, el tipo general este año está al 21, está de cara al año que viene se pretende reducir al 20,
y la gente a lo mejor dice: "Oh, pues ese 5% me interesa ahorrármelo", y a lo mejor, pues si no tengo un centro logístico Perdón, ese 5% por diferencia con con el España, tipo sí, general de aquí de efectivamente. España. Además, pues bueno, también hay una pequeña bonificación de que los primeros 50.000 euros tributan a un tipo diferente, que eso también se ha cogido aquí en España, pero sobre todo, si a lo mejor la gente tiene la idea de que ese 5% en comparación con España, si no necesito un centro logístico de oficinas y demás que tenga que trasladar todo mi negocio hasta allí, sí me puede resultar rentable, pero lo que no saben es que ahí en Portugal son mucho más estrictos en cuanto a lo que es el tema documentación y que sí, que hay un tipo fijo que es inferior al de España, pero es que una vez que has calculado esa cuota, después hay que sumarle otra pequeña carga a esa cuota en la que se incluyen también las sanciones, pues por ejemplo, porque te ha faltado documentación de registro de algún tipo, porque has emitido tarde alguna factura, porque has tenido que hacer alguna corrección, algún ajuste extracontable, y todo eso va sumando y al final en cuanto a lo que sería el impuesto de sociedades en una ciudad normal en Portugal, lo mismo, no terminas ahorrándote lo que tú esperabas ahorrarte. Ahora bien, hay algunos lugares que sí que están bonificados, ¿no? En cuanto al impuesto de sociedades por parte de ¿Qué Portugal. lugares? Pues, por ejemplo, Azores y Madeira, ¿Qué pasa en Azores y Madeira? pues tienen un tipo de sociedades muy bajo porque quieren incentivar la atracción de negocios a esas zonas. Y dentro de esa rebaja del impuesto de sociedades, también si te acoge, bueno, si solicitas acogerte a otro régimen especial, por ejemplo en Madeira, podrías tributar al 5%. Al Ahora bien, 5%. sí, ahora bien, hay que cumplir una serie de requisitos, hacer una solicitud y que te la aprueben. Eh, ¿Y la aprobación de inclusión en ese régimen es a discreción de la administración portuguesa o están tasados los... Tienes que cumplir unos requisitos y demostrarlo ante el CNM. ¿Qué es Joder, el CINM? ¿Es pues era, ¿cómo se llamaba? algo de especial de Madeira Sí, o...? de Impuesto Nacional de Madeira o Sí, de inversión, no, inversión de negocios en Madeira. Y entonces ellos al final son los que te aplicaban, bueno, te decían si podías aplicarte ese 5% o no. Y bueno, lo único que para poder solicitarlo, esa regla especial que se había acabado en 2024, la han prorrogado hasta 2026. se había acabado en 2024. Sí, Pero en relación a esta reducción sí, que acabas de del, mencionar, ¿no? claro, efectivamente, porque eso también estaba aprobado por Europa, pues claro, si no estuviese aprobado, pues Sería un sería paraíso fiscal, claro, sería... efectivamente. Entonces, pues tenía que tener un carácter temporal. Terminaba en 2024 las solicitudes de inscripción en ese régimen, se amplió hasta el 26 y se puede aprovechar hasta el 28. Ok. O sea que, bueno, hay un margen ahí de tiempo que... Claro, Pero pero hay unos requisitos, entiendo que, tienes bueno, que tener un personal contratado a lo largo de 2 años, tienes que hacer una inversión mínima, creo que era de 75.000 euros también durante ese mismo periodo, tienes que tener un establecimiento allí y bueno, ya, un establecimiento que puede ser un local alquilado, sí, quizá. efectivamente, pero al final pues eso, no puedes simplemente decir, no, alquilo aquí un piso, digo que estoy aquí y ya pago, no, o sea... No. Tienes que estar establecido, ejercer actividad allí, generar riqueza allí, tener gente contratada allí. Claro, porque Entonces, alquilar un piso, igual, en cuanto te han oído, mucha gente está pensando, efectivamente, pues nada, pues alquilo un piso y me voy, bueno, y allí pues vas unas temporadas y, pero no. que bueno, al final eso es igual que la zona especial canaria que tenemos aquí en España, que al final, pues sí, te puedes establecer allí, pero tu administrador tiene que ser de allí, tienes que generar puestos de trabajo a lo largo de un tiempo, tienes que hacer una inversión mínima en activos fijos superior, creo que eran 200.000 euros. O sea, la zona C que es más restrictiva que la de Portugal. Que era portugués. Porque es este régimen en Madeira y Azores. Ujú. Y es similar, aunque supongo que no será idéntico, pero se parecen al menos, ¿no? Sí, bueno, a ver, este que hablamos del CINM es exclusivo de Madeira, Sí. que por eso ese organismo es el que se encarga de gestionarlo, pero sí que en Azores teníamos un tipo reducido del 12 con algo por ciento del impuesto de sociedades. Y en Madeira será similar. Sí,
hasta que te acoges a ese régimen especial del 5%, sí. Lo que es lo que hablábamos antes, ya va a acabar a más tardar el 2028. Y no existe ningún otro lugar en Portugal en el que tengan un régimen similar o al menos hay algún tipo de incentivo como los de estas islas. Yo ahora mismo que conozca no, pero seguro que saldrá alguno más, porque hay, igual que en España está la zona de la España vaciada y se trata de incentivar allí las actividades económicas, pues allí continuarán haciendo lo mismo. Y cuando ya no puedan seguir en Azores y en Madeira, pues seguirán en otro sitio, seguro. Ujú. Em, ¿Ha habido algún cambio, se prevé algún cambio en el impuesto de sociedades de Portugal en cuanto a los tipos Sí, que bueno, acabas de mencionar? lo que te comentaba al principio, quieren bajarlo del 21 al 20% y se estaba hablando que incluso al año siguiente bajarlo hasta el 19%. Hasta el Entonces, 19, se está no. planteando ahora. Ujú. Bueno, el De eso todavía no 19%, hay nada aprobado, pero pero está estudiándose. Bueno, es que el 19% ya pues hay una ventaja sensible con respecto a, bueno, yo creo que prácticamente cualquier país de la Unión Europea, como no sea Irlanda, quizá. sí. Pero Lo que vamos, que pasa es es que un Irlanda no está muy bien vista tampoco, por la Unión Europea, ¿no? efectivamente. Claro. Bueno, perdona que Sí, te interrumpa, también me he sí. acordado que en Portugal hay como unas actividades de investigación y desarrollo que también esas empresas podrían acogerse a un tipo reducido del 20%. De investigación y Ujú. desarrollo, Era, si no recuerdo mal, estaban catalogadas como IFIC. Eran las las siglas. abreviaturas de... Y bueno, pues hay pues, una serie de requisitos enormes que tienen que cumplir para poder aplicárselo, pero si tu empresa se va a dedicar a eso, pues que sepas que podrías también tributar a... Sí, que habría que estudiar concretamente, dependiendo del tipo de empresa o negocio, si se pueden acoger a Ujú. ese régimen de empresas que se dedican a la investigación y desarrollo, porque igual puede haber alguna actividad que encaje en esa etiqueta y bueno, es que se pueda uno oye, tener un negocio en un lugar que bueno, que es benevolente, fiscalmente hablando. Eh, bueno, antes de seguir, claro, yo te he mencionado que si yo soy un propietario de una empresa o quiero establecer una empresa en Portugal, ya has descrito qué regímenes son los que hay allí en Portugal en ese caso. Y si soy un particular, ¿hay alguna ventaja que pueda obtener? Soy alguien que además pues obtiene rendimientos del juego. ¿Que tengo ventajas con respecto a España? Ya sabemos que las ganancias del juego derivadas pues eso, del juego personal allí en Portugal, las PT, están exentas de tributación. En Están exentas de cuanto, tributación. sí, porque al final son la carga impositiva de esos rendimientos lo tienen las propias casas de apuestas. Tienen que pagar una tarifa especial que al final pues recaudan esa tributación De las de... casas. Ujú. O sea que los jugadores están exentos en ese sentido y no es como aquí en España que es al revés, vamos, Efectivamente. básicamente. Y bueno, lo que sí que hay que tener cuidado es con el tema de las ganancias de las .com, Sí, porque allí en Portugal es como una pregunta tabú en lo que nadie se quiere mojar de si también se incluirían en la exención de los rendimientos de las ganancias de apuestas o no. Entonces parece ser que de momento lo están incluyendo hasta que salga algún tipo de jurisprudencia que diga que sí o que no se pueden aplicar. de momento lo están incluyendo en la exención, Sí. es decir, que estarían exentas. De momento. Es que nadie se quiere Nadie, mojar en nadie decirte lo si quiere sí o si decir. no, porque es como algo Ya. alegal que no está contemplado en ningún sitio, entonces pues por el momento lo están incluyendo, aunque no sabemos si eso continuará así. Ok. En Portugal era muy famoso un régimen que se llamaba de residente no habitual. Sí, Pero ¿qué es lo que pasa? Porque yo he oído, yo personalmente, a mí me ha llegado pues informaciones, muchas que circulan por las redes, sobre que, bueno, que sí, que es algo muy ventajoso. Otras personas dicen, no, no, pero es que eso ya se ha acabado, eso ya no va a ningún sitio. sí, eso Cuéntanos qué es primero y si se pues puede beneficiar a alguien era de un ello. régimen especial en el cual gente que no estaba establecida, pues los 183 días que había en la primera norma para saber si era residente a primeras vistas en un país o en otro, pues podía considerarse que era residente en ese país.
Entonces, en muchos países de la Unión Europea, ese régimen lo han empezado a eliminar para evitar problemas en cuanto a jurisprudencia, de decir, no, yo es que he estado 60 días aquí porque soy residente fiscal, pero después he estado 4 meses en otro país y ese país dice que, claro, he pasado más tiempo allí y entonces evitarse problemas. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con ese régimen que sí que se puede aplicar en En Chipre? Chipre. En Chipre sí que sigue existiendo esa figura de non-dom y bueno, pues solamente estando 60 días se te puede considerar residente allí, pero puede generar problemas con tu país de origen. O cualquier otro país en el que estés, Mm. claro, un periodo largo de tiempo, claro. Y entonces en Portugal, ¿no se ha eliminado ya? Sí, yo la última noticia que leí era ya que eso Se había no. eliminado. A lo Sí, mejor los que han estado beneficiándose de ese régimen, ¿se les sigue aplicando o eso lo tienes noticia? hay un régimen especial que es como para que la gente que era residente fiscal en Portugal hace más de 5 años, hace más de 5 años atrás, y que se había ido a otro país, pues que vuelvan otra vez a Portugal. Entonces ahí hay un régimen especial en el cual, pues eso, si había sido residente fiscal hace más de 5 años, no lo ha sido durante los últimos 5 años, puede acogerse a una reducción, bueno, más que una reducción, es una exención del 50% de los rendimientos del trabajo de actividades económicas que tengan en Portugal una vez que se adscriban a ese A ese régimen. régimen. Hasta un límite de 250.000 euros. ¿Vale? Ok. Vamos, que es un régimen que fue Sí, y transitoriamente algunas personas siguen beneficiándose de él, pero con fecha de sí, caducidad. pero lo que te digo, las novedades en cuanto a esto de no residentes es la captación de esa fuga de talento que tuvo Portugal pues hace 5 años. Ujú. Em, ¿Hay algún otro tipo de ventaja? Yo también he oído algo en redes sobre deducciones por alquiler. Deducciones por alquiler, entiendo como Sí, particular, ¿hay algún tipo sí, de hay, ventaja hay o...? una bonificación en cual han reducido los tipos impositivos para los alquileres de vivienda habitual, además que también para los que alquilan se les ha ampliado el límite de gastos deducibles de esos alquileres en su propia renta. Ujú. Igualmente, en el impuesto de la renta de las personas físicas de allí de Portugal, a los menores de 35 años que inician su trabajo o su actividad económica también tiene una reducción que la verdad que me parece increíble, y es que pues durante el primer año que ya se obtiene un beneficio desde que se inicia esa actividad o ese rendimiento del trabajo por cuenta ajena, están exentos el primer año el 100% de esos ingresos, y después a lo largo de 10 años se va minorando ese porcentaje de exención de esos rendimientos. Pero rendimientos del alquiler, ¿te No, no, refieres? este era ya del trabajo de Rendimientos del cuenta trabajo. gente, sí. Los rendimientos del alquiler, si no recuerdo mal, habían bajado del 20 al 10%. Del 20 al 10%. Sí, del 20 al 10% habían bajado la tributación de ese tipo de rendimientos. Pero, y lo que acabas de mencionar, que no es específico del alquiler, sobre quienes inician una actividad económica, Ujú. ¿es a lo que te referías? Claro. Que tienen una deducción de sus ganancias. Ujú, Una actividad económica a efectivamente. título personal, entiendo, Sí. como lo que sería un autónomo en Sí, España, ¿no? también leí en un artículo que decían que también se aplicaban los rendimientos del trabajo. Habría que terminar de contrastarlo, Ujú. pero ya te digo, leí y en ese artículo decían que eran los dos. O sea que sería, entiendo, que al final, pues otra forma de atraer capital Sí, humano. sobre todo que la gente que empieza a trabajar, que accede al mercado laboral, pues que no se vayan de Portugal, porque allí además el salario mínimo es más bajo que aquí en España y tienen mucha fuga de talento. Entonces, pues con estas medidas quieren lograr pues que la gente se quede allí. Retención Ujú. de... Porque, bueno, este límite de los 10 años es o durante los 10 primeros años de esta actividad o que cumplan los 35 años, lo que pase primero. Ujú. Lo que pase Y primero. sí, y si por ejemplo, también sé que si tú te das de alta como autónoma y en Portugal, inicias esa actividad, te acoges a ese régimen y después por lo que sea te das de baja, ese periodo de 10 años se queda en suspensión, y si después te das de alta y continúas esa actividad, Se reanuda. retomas. Ujú. Yo creo que como se entere la Unión Europea, no, igual no le gusta mucho. Yo creo que no se han enterado todavía de esto, ¿eh? Bueno, al final cada país
yo creo que se meten más con el tema de impuestos de sociedades y eso que en lo que sería más la renta personal. Pero Claro, claro, pero claro, es la renta personal al final de, bueno, sí, son de negocios iniciados a título particular, no empresas. Pues está interesante eso, la verdad. mm, Pues igual, sí, sí, bueno, hay que estudiarlo, sí, sí. aquí en España desde hace un par de años iniciaron una captación, pero más que de la vuelta a la entrada de personal español que se haya ido fuera, es de captación de grandes fortunas de extranjeros que vengan fuera de la Unión Europea, que vengan a España, que era el Sí, nómada digital. nómada no digital. Sí, Nómada digital, nómada digital. que al final, pues eso, si venía una persona que tenía una antigüedad superior a no sé cuántos años en una empresa que estaba situada fuera de la Unión Europea, se establecía aquí en España y entonces desde aquí pues tributaba un tipo fijo, creo que era el 19% sobre los primeros 300.000 euros de beneficio y bueno, Sí, sí, que era un son flat tax para... para ese tipo de personas, sí, al final son maneras de, bueno, pues de atraerse gente, capital humano, bueno, aquí por lo que dices en Portugal, pues puede estar interesante, la verdad. Ujú. Em, Hay un tema sobre los pilares de la OCDE, no sé si Sí. bueno, esto afecta, entiendo que igual a empresas más grandes Sí, o principalmente serían las multinacionales. multinacionales, pero vamos, que eso afecta en cualquier país de la Unión Europea que estés. Básicamente, sobre todo lo que hace más hincapié es lo que llaman el Pilar 2, que es sobre la tributación mínima de las multinacionales en el país en el que operen, estableciendo pues un tipo mínimo de tributación, creo que era el 15%, mínima. Por lo que si tienes una fuga de ingresos o de operaciones vinculadas que se llevan esos beneficios fuera del país, pues y al final el tipo impositivo que te queda es inferior a ese 15%, pues tributarás siempre como mínimo a ese porcentaje y después ya el resto sí que podrá moverse a otras empresas de grupo. O sea, que es en el caso de eh, empresas que constituyan grupos, Grupos, pues eso, entiendo, multinacionales, sí, 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 multinacionales. que al final, pues que juegan con la operativa de la empresa para llevarse siempre los Sí. beneficios al país en el Más que ventajoso. tributen menos, claro. Entonces, pues con esto se pretende evitar esa fuga de capital y de impuestos, pero de cualquier país de la Unión Europea. Ok. Igual hay propietarios de multinacionales viéndonos y les interesa que Bueno, conozcas y domines el tema. Em, ¿Sabes si hay algún riesgo de que algunos incentivos sectoriales o algunas deducciones fiscales sean modificados o sean suprimidos o a lo mejor aprobados en los próximos años en Portugal? bueno, a ver, es que eso todavía no está aprobado, pero sí que sabemos, como hablábamos antes, que para el 2028 la tributación tan favorable de Madeira y Azores y eso, pues va a acabar. Entonces, si tenías pensado establecerte allí, pues todavía tienes 2 años Pero no. sí, para poder aprovechar esa tributación mínima. Lo mismo si te interesa localizarte allí, cumplir esos requisitos durante esos 2 años y después volverte. Ya eso depende de un estudio interno de la operativa de cada uno. Hmm. Eh, ¿Hay algún programa? Porque yo sí había oído que existía, bueno, pues intento de las autoridades portuguesas por incentivar el regreso de portugueses que se habían ido al exterior, de los emigrados. Sí. ¿Hay algún programa o alguna novedad sobre esto? Porque no estoy seguro de si estos incentivos afectan a los nacionales portugueses o afectan a simples residentes que tengan otra nacionalidad. No, es lo que hablábamos antes, es solamente para antiguos residentes portugueses que se fueran del país, se estableciesen en otro país y haya pasado 5 años. De Desde, que se marcharon. Y entonces tienen algún tipo de sí, tiene lo incentivo. que te comentaba, la exención del 50% de esos rendimientos hasta 250.000 euros. Ok. Em, y sobre el impuesto sobre la renta, que por cierto, no sé cómo serán los tramos allí en Hay tramos, Sí, es igual. O es sea, hay igual que aquí. tramos, pero son distintos de los que hay en España. Distintos, serán Mm, similares, Sí, supongo, al no final habrá más o mucha menos está diferencia. armonizado, pero Ujú. Eh,
no hay en el horizonte ninguna... Había, pues eso, al igual que en sociedades querían rebajar esta carga impositiva, pues para mejorar la condición de los ciudadanos en cuanto a tributación dentro del país, pero todavía no, no hay salvo de lo nada. que ya hemos hablado, no hemos visto nada nuevo. Nada nuevo. Y sobre el tema ahora tan en boga de las criptomonedas y tributación de Sí, la tenencia o de, bueno, la obtención de beneficios de criptomonedas, depende que las autoridades portuguesas son como las españolas o... bueno, están ahora que de cara al año que viene, pues van a tener la libertad de información entre todos los países para evitar que pues compres criptomonedas en un país y como solamente tributan en ese país cuando la intercambias o cuando la vendes, pues me compro las criptomonedas en este país, me voy al otro, me establezco allí, cuando ya soy residente fiscal, pues lo vendo y queda un poco ahí en el limbo de a ver en a dónde quién lo le hago. corresponde su Entonces, parte pues de... para evitar o que directamente pues compro fuera de mi país de residencia, vendo fuera de mi país, nadie se ha enterado, tengo el dinero allí y pues para evitar ese tipo de cosas, pues van a endurecer las medidas de control y lo que te comentaba, a nivel europeo, ya a partir del año que viene empieza la comunicación entre países. O sea, a partir del año que viene empiezan a comunicarse datos entre Ujú, países. sí. Para implantar lo que se derive de la comunicación de esos datos, Eso igual tarda un poco ya, más. eso O ya sea, depende del de la interés que velocidad, tengan. Sí. de la velocidad, de la agilidad, del tiempo que les dé en cada país a implantarlo, ¿no? Ujú. Claro, porque cada vez más gente invierte en criptomonedas, además que bueno, ahora se está en una fase pues favorable o alcista, y claro, pues esto a la gente le interesa, claro, lógicamente. Em, Se me ocurre, bueno, has mencionado al principio que, bueno, las autoridades portuguesas son rigurosas con el tema de las deducciones por gastos Mm. cuya finalidad esté orientada a la actividad propia de la empresa. ¿Son más rigurosas que las autoridades españolas? ¿O son más A duras? ¿O ver, son son más más rigurosas en cuanto a lo que sería la sanción por no tener la las documentación, sanciones? claro, porque no es solamente que no te permitan deducirte eso, sino que te imponen una sanción que puede llegar hasta el 100% De lo que has de ese gasto. incluido como gasto, no Efectivamente, considerando ellos que eso sea un porque gasto. tú registras, por ejemplo, yo que sé, una comida y resulta que no ¿Eh? tienes el ticket de esa comida, pues no solamente es que no te lo puedas deducir, sino que encima después, una vez que ha terminado el cálculo del impuesto de sociedades, lo que te comentaba, hay que pagar otro impuesto mm, que Por, se incluyen también ese tipo de sanciones y que muchas veces podría llegar a igualarse al a lo que marginal de aquí en has... España. Entonces, pues... Ya, sí, que al final hay una sanción doble, por así decir, mm, cosa que no se da exactamente Y así bueno, en España. también en Portugal, si tú estabas pensando en irte fuera de España para evitarte lo de la facturación electrónica, malas noticias porque en Portugal también se va a implantar a partir del 1 de enero la facturación electrónica y para todo. O sea, pymes, micropymes, todo. Aquí había un calendario de implantación. Sí, empieza el 1 de enero de 2026. Empieza el 1 de enero de 2026, Hay pero no grandes para todas las empresas, empresas por no, igual, aquí en no, España. antes es que hay algunas grandes empresas que ya estaban obligadas Ah, para sí, hacerlo desde desde junio, julio, julio por ahí. de este mismo año. Entonces, bueno, Sí, que pero al ya... final en un buen número de sitios va a implantarse al final en la misma fecha aproximadamente, vamos. Ya, ya. Sí, que no, eso no, ahí no hay ninguna diferencia y no. Ya. Em, pues se me queda la duda de, bueno, yo pienso que una persona que a lo mejor que puede estar escuchando, a lo mejor está pensando, bueno, como Portugal está cerca, y bueno, pues yo me voy allí y, y bueno, pues si vivo relativamente cerca de Portugal, pues hago viajecitos y tal. Y así puedo acreditar que estoy durante un cierto número de días, aunque no esté los 183 días. ¿Tú piensas que una persona que trate de eludir su condición de residente fiscal Ujú. real habitual en Portugal, le van a pillar, vamos a decirlo así, A ver, es le van a que pillar a alguien que no quiera.
Es que, bueno, siempre hablamos desde la legalidad y la buena fe de las personas de decir, oye, yo quiero tributar, pero quiero tributar donde realmente me toca. Entonces, más que eludir impuestos, lo que vamos a hablar es de establecerse En un sitio. correctamente en ese Pero país. si hubiera alguien que sigue con su mente sin ese chip, que es el que debería... A ver, siempre después habrá gente que te diga, oye, yo es que en vez de los 183 días he estado 182, pero después he estado 2 meses aquí en Chipre y he estado 2 semanas en no sé dónde y tal. Entonces, si yo soy residente de un país, pero he estado aquí estos días y cumplo este requisito, mm, claro, me puedo decir que soy residente fiscal allí. Pues claro, ahí la regla de los 183 días es como el primer paso Sí, para para analizar tu poder... situación, Claro. pero no implica que eso sea lo único que se tenga en cuenta, que ya creo que lo hablamos en la otra charla que estuve aquí y al final también influye lo que es tu núcleo vital. Es decir, no, pero es que yo me he ido con mi familia. Y dices, sí, vale, me he ido con mi familia, pero es que si tú tienes tu casa aquí, Y tu aquí estás de familia, sí. alquiler en un hotel de vacaciones y tienes tu coche aquí, todas tus suscripciones aquí, no tienes cuenta corriente aquí, solamente la de España, pues obviamente, pues Pues esto es una ficción. dice, vale, no has estado 183 días aquí, pero es que tú realmente eres residente fiscal aquí. Sí, que te van a mirar bastantes cosas, van a supervisar que tu situación responda a la realidad, vamos. Claro, o sea, no vale solamente con decir, no, yo es que he estado allí. Y tal. Dices, sí, vale, pero ¿tu trabajo está allí o está aquí? No, está aquí, pero lo hago desde aquí en teletrabajo, vale. ¿Tu inmueble está aquí? Sí. ¿Está alquilado o a tu disposición? No, no, lo tengo para mi disposición para cuando vuelva. No, es que, ¿y el coche? Y dice, no, lo tengo ahí también para cuando voy y no. Y, joder, ¿por qué sigues dado de alta en tu centro de salud de aquí de España? ¿Por qué tienes tus suscripciones, yo que sé, al gimnasio o a otras plataformas también aquí en España si tú ya aquí, en teoría, no vives? Sí, que son preguntas que igual le hacen a determinada persona que todos tenemos en la cabeza Que en bueno, breve en los que tribunales, ¿no? al final terminará habiendo pues un problema que los dos países tendrán que demostrarse y acreditar entre ellos eh, si eres residente o no. De acuerdo, nos ha quedado claro, no todos tenemos parientes o hermanos situados en altos puestos del gobierno y claro, pues no tenemos las mismas ventajas, claro. Pues la verdad, no sé si se te ocurre, ¿hay algún aspecto que quieras resaltar? O yo pienso que ha quedado bastante claro a quienes nos estén escuchando. Por lo menos las cosas básicas de lo que tienen que saber sobre la realidad fiscal allí en Portugal. Pero no sé si quieres hacer algún comentario o alguna observación sobre algún aspecto sobre el que no te haya preguntado, sobre... Es que ya, pues lo que te digo, así como a modo de resumen, pues si vas a montar una empresa, pues ver en qué zona te puedes instalar, porque muchas veces a lo mejor el gasto te puede no resultar favorable. Después, en cuanto a personas físicas, pues ver si te puedes acoger a incentivos fiscales para menores de 35 años en tu actividad. Y, o bien si directamente los rendimientos que tú tienes son más favorables en el país de origen o en el extranjero. Y si te vas a situar fuera del extranjero, sobre todo, tener programado cuándo va a ser tu salida para hacer las pertinentes comunicaciones, ir cancelando tu núcleo vital en el país del que salías y establecerte en el país al que vayas. Por cierto, estoy pensando que la persona a la que me acabo de referir, que todos tenemos en la cabeza, se estableció, pretendió establecerse en Portugal. Claro, entiendo que porque quizá, pues según has comentado antes, porque su actividad económica, porque él tiene una actividad, o tiene, no lo sé, una actividad económica privada, pues has mencionado pues, algunas ventajas que se aplican a los que comiencen una actividad económica allí, a lo mejor era ese el motivo, ¿no? Por el que se estableció. Seguramente él tributaría, eh, seguramente por bueno, habría que ver si el convenio de doble imposición entre España y en este caso Portugal,
para ver si, aunque él esté establecido allí, los rendimientos que obtuviese en España por esa actividad pudiesen ser grabados en España, pero después deducidos en Portugal, o si no estarían sujetos en España y tributarían exclusivamente en Portugal. Pero sobre todo, pues es lo que hablamos, que al final, pues es, con todos los respetos, un poco chapuza, porque obviamente si estás en un sitio de alquiler, no tienes gastos de suministros allí y después encima te pillan viviendo en España, pues claro. mm, Claro, es lo que tiene no recurrir a Daniel Palacios para no, establecerse no. allí. Claro, entonces, claro, las cosas se hacen mal y claro, así no tiene los días contados, pues esa intentona. Que ojo, que no es el único que le ha pasado, ¿eh? Que Claro, ha claro. habido otros famosos, en este caso deportistas, que se establecieron en otros países más favorables a sus tipos de rendimiento, muy cercanos a España también, sin ser Portugal, a los cuales, pues al final, igualmente, por los suministros Sí, les les cogieron aquí, acabaron. porque al final decían que si su inmueble de aquí estaba desocupado y no estaba alquilado y no tenía rendimientos de alquiler de ese tipo, ¿por qué los gastos de suministro de ese inmueble se correspondían con el uso normal de ese inmueble estando ocupado? Y al final, pues le liquidaron aquí. Bueno, quizá en próximas semanas el presidente del gobierno nos cuente realmente qué es lo que quería hacer su pobre hermano para establecerse allí, qué es lo que pensaba hacer, pues igual pues da alguna idea a alguien, eso sí, contratándote a ti o a un asesor No, bueno, igual de eficaz, ¿no? que nos expliquen cuál era el ¿Cuál era el objetivo. plan? ¿Cuál era el plan? Claro. Y bueno, porque sí, la verdad que es un tema que, bueno, que todo el mundo tiene en la cabeza y además sirve para ilustrar de lo que estábamos hablando, precisamente. Sí, sobre todo porque al final como que no quedó muy claro, ¿no? A qué se dedicaban las artes escénicas, Sí, qué gestión hacía. Entonces, pues claro, para poder calificar esos rendimientos en un país o en otro, hay que aclarar qué es claro, lo que se hacía. a qué se dedicaba exactamente, claro, claro. Ujú. Pues yo creo que ha quedado todo bastante claro. Si ya te digo, si no tienes ninguna otra observación que hacer, podemos dar por finalizado aquí este episodio. Hay muchas cosas más que comentar sobre otros regímenes fiscales, incluso sobre cuestiones que igual la gente desconoce y están aquí en España, ¿no? Que ya podremos abordar en otros episodios. Y nada, pues yo, por mi parte, agradecerte que hayas estado disponible para contar todo esto, que al final pues es un esfuerzo y un trabajo. Y bueno, pues a todos vosotros espero que os haya gustado este episodio, lo que ha contado Daniel. Y ya sabéis, si alguien piensa hacer lo que el hermano del presidente, no lo hagáis como él. Aquí tenéis a Daniel. Pues nada, muchas gracias y hasta la próxima.